revelado, el inesperado encuentro que transformó la historia de mi esposo y su doble oculto. Javier se encontraba en su taller al amanecer. El suave murmullo de las aves atravesaba la ventana. Sin embargo, a pesar de la belleza del día, una nube gris envolvía su espíritu. La ausencia de su madre, tan presente en cada rincón del lugar, lo sumía en melancolía. Las herramientas, que solían cantar en sus manos, ahora callaban, atrapadas en el eco de los recuerdos. ¿Era él realmente el pilar del hogar? La pérdida lo había debilitado, haciéndole cuestionar su fortaleza y su lugar en el mundo. La rutina ya no era la misma, todo lo que solía darle sentido parecía disolverse como la niebla matutina. Sosteniendo una carta amarilla de su madre, Javier la miró con ojos nublados. Entre líneas sentía su amor, pero también los secretos que ahora se alzaban entre ellos como sombras oscuras. Fue entonces cuando un mapa antiguo atrapó su atención. Al observarlo, su corazón se aceleró, revelando un camino hacia un pasado que desconocía. La propiedad perdida de su abuela. ¿Debía reencontrar ese legado en un ambiente que nunca le había pertenecido? A medida que la idea florecía en su mente, una mezcla de emoción y miedo lo llenaba. Las tradiciones del pueblo, con sus miradas juiciosas y sus cuentos, lo aprisionaban. Cada murmullo en la plaza parecía un recordatorio de la historia que se ocultaba, un dilema que le pesaba en el pecho. Mientras recorría el pueblo, un encuentro fortuito cambió su curso. Lucía, la joven abogada. Su energía contrastaba con la tristeza que lo envolvía. Ella le ofreció su ayuda para explorar los documentos legales de la propiedad. La chispa revitalizadora en sus ojos lo hizo sentirse vivo nuevamente. Sin embargo, también era un recordatorio del abismo que se extendía entre ellos. Cada conversación se entrelazaba con risas y seriedad, y Javier se encontraba compartiendo su lucha interna, el deseo de reivindicar su herencia, pero a expensas de la unidad familiar. La familia siempre había sido su prioridad. ¿Qué tan lejos podría llegar sin desmoronarla? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier volvió a su realidad, corazón acelerado y mente llena de dilemas. Un día, la revelación de un nombre desconocido en los papeles le hizo tambalearse. La revelación no solo retó su comprensión de la historia familiar, sino que comenzaban a aparecer parientes lejanos, reclamando lo que él quería. La angustia se transformó en una tormenta emocional que lo atormentaba día y noche. En su mente, una lucha encarnizada. Defender su derecho podría arruinar el tejido familiar que tanto valoraba. ¿Era el sacrificio necesario? La presión aumentaba, su espíritu estaba en juego. Con cada momento que pasaba, Javier se hallaba encerrado en un torbellino de decisiones. La búsqueda de su identidad se tornaba un camino espinoso y peligroso. La incertidumbre le nublaba la mente, mientras él se debatía entre las expectativas familiares y sus propias aspiraciones. Al final, esos secretos del pasado lo estaban llevando al borde. La premura por tomar una decisión crecía, sellando su destino en la historia familiar, pero su corazón pedía calma en medio de la tormenta. ¿Sería capaz de encontrar una solución que preserve el amor por su familia? La pregunta resonaba en su interior, mientras la verdad se acercaba a pasos agigantados. El nuevo día traía consigo la presión de un nuevo capítulo en la vida de Javier. Sentado en su taller, rodeado de herramientas que parecían esperar su regreso, la mente de Javier se movía en una espiral de inquietudes. El descubrimiento de ese nombre desconocido y la aparición de parientes lejanos lo empujaban a un vacío que preferiría no explorar. Cada uno de ellos parecía un recordatorio de cómo la historia familiar se entrelazaba con su propio futuro, una red de identidades que amenazaba con estrangularlo. Sin embargo, la determinación empezó a despuntar en su interior. Era hora de superar el miedo y, por primera vez, enfrentarse a lo desconocido. La voz de Lucía resonaba en su mente, su oferta de ayuda convirtiéndose en un ancla en medio de la tormenta emocional. Tomó aliento y se propuso buscar la verdad detrás de los documentos legales, no solo por él,
sino por el legado de su madre. Javier comenzó a revisar los papeles con meticulosidad, cada línea un desafío, cada firma un misterio. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué había querido realmente su madre al esconder esos secretos? ¿Acaso había esperado que algún día él tomara el mando de su historia? Mientras exploraba el contenido, sus ojos se iluminaron al encontrar una carta que no había notado antes. La letra era inconfundible, los trazos, llenos de amor, pero a la vez marcados por una tristeza profunda. La familia es la raíz de nuestro ser, decía. En ese momento, el peso de la decisión se intensificó. La pregunta no solo era si debía tomar la propiedad, sino cómo esa acción afectaría a los que amaba. Su familia había vivido siempre arraigada a esos valores, y la simple idea de una división lo atormentaba. Era el hombre fuerte del hogar, pero también el que más temía perderlo todo. El día avanzaba y, con él, su resolución comenzó a tomar forma. Contactó a Lucía para reunir más información, esperando obtener claridad en el mar de confusión en el que se encontraba. Cada conversación con ella se sentía como un paso hacia adelante, una iluminación que contrarrestaba la oscuridad que le había rodeado. Sin embargo, al mismo tiempo, esa conexión con Lucía comenzaba a despertar algo más dentro de él, una chispa que desafiaba la tristeza que lo había envuelto. La inquietud lo invadía. No estaba seguro si era suficiente para sostenerlo en este camino. Mientras tanto, la posibilidad de conflicto con sus parientes lejanos se volvía inminente. Cada vez que pensaba en ellos, la ansiedad se apoderaba de su pecho. La idea de enfrentarlos para defendiendo su derecho a la propiedad lo sumía en un mar de dudas. ¿Qué haría alguien que realmente se preocupa por su familia? Se preguntó en voz baja. Había llegado el momento de actuar, pero la imagen de su madre, encarnada en esos cuadernos que leía, comenzaba a absorber su determinación. Su legado merecía ser honrado, pero ¿a qué costo? En su aislamiento, sintió un impulso irrefrenable por establecer una vía de comunicación con aquellos parientes. Quizás, solo quizás, podría encontrar un camino que no significara un enfrentamiento, uno que armonizara su ambición con el amor por su familia. La idea de dialogar, de vincularse en lugar de romper, empezaba a cobrar forma en su mente. Si lograra transformarlo en una búsqueda conjunta, podría escribir un nuevo capítulo en la historia familiar. Así, tomó una decisión audaz. Contactaría a sus parientes antes de que la situación se tornara irreconciliable. La tarea no sería fácil, y la posibilidad de un diálogo no estaba garantizada. Sin embargo, el deseo de reconciliar su pasado y su futuro lo motivaba a seguir adelante. El camino no sería sencillo, pero un nuevo resplandor de esperanza encendía su voluntad. Mientras se preparaba para esta confrontación inminente, algo dentro de él sabía que esta decisión podría marcar el rumbo de su vida. Estaba a punto de adentrarse en un terreno donde los vínculos familiares se pondrían a prueba. El momento de la verdad se acercaba, pensó, sintiendo como la adrenalina empezaba a subirse por su cuerpo. Las respuestas que tanto buscaba quizás se encontraban al otro lado de esa llamada. Javier se sentó frente a su teléfono, con la lista de números de sus parientes lejanos extendida en la mesa. Cada nombre destacaba como una pieza de un rompecabezas incompleto, cada número representaba una incógnita que podría llevarlo a descubrir secretos más profundos que los que ya había desenterrado. La tensión en su pecho aumentaba. La visión de su madre, con su sonrisa serena, lo acompañaba en ese instante. Ella lo habría hecho de esta manera. Llamar a un desconocido siempre había sido intimidante para él, una tarea que requería valerse de una valentía que a menudo pensaba que no poseía. Sin embargo, la urgencia de enfrentar su situación le incitaba a actuar y el impulso se convirtió en una necesidad. Cuando marcó el primer número, el tono de llamada resonó en sus oídos como un recordatorio de la realidad frente a la que se encontraba. La voz que respondió al otro lado le pareció familiar, aunque no recordó haberla escuchado antes. Un hombre, sin duda, pero el timbre y la claridad la hacían resonar con un eco de su propia historia. Hola, soy Javier, el hijo de Beatriz, se presentó, sintiendo como el pasado regresaba con fuerza. Ah, Beatriz. La respuesta generó una pausa. El tono era neutral, aunque cargado de una curiosidad que Javier no comprendía del todo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, como si las palabras se negaran a brotar. Fue el hombre quien rompió la tensión con preguntas sobre su madre, y Javier, sorprendido por su conocimiento,
se sintió obligado a responder. Revelaciones comenzaron a fluir de un lado a otro, la vida de Beatriz, su lucha, sus sacrificios. Pero entre cada frase, Javier notó algo más, una mezcla de nostalgia y recriminación que se escondía en la voz del desconocido. Sin previo aviso, un torrente de emociones emergió al hablar de la familia, incluyendo la historia que lo unía a sus parientes lejanos, un hilo que siempre había estado ahí, pero que él había ignorado. La conversación se desbordó hacia espacios que Javier nunca imaginó que existieran. La posibilidad de una alianza con estos parientes se hizo más tangible, pero las sombras del descontento y la desconfianza se movían en el aire como si fueran sombras de la historia no contada. Cuando finalmente se despidieron, Javier sintió que había dado el primer paso hacia un futuro incierto, pero su determinación se fortaleció. La sensación de que estaba a punto de descubrir verdades que podían cambiarlo todo lo impulsaba a seguir adelante. No solo se trataba del legado de su madre, ahora, su propia visión de sí mismo estaba entrelazada con la de su familia. Días pasaron y cada llamada, cada mensaje se volvió un hilo que tejía un nuevo relato. Javier empezó a comprender las implicaciones de lo que pretendía hacer. No se trataba solo de reclamar una propiedad, sino de reconciliarse con un pasado efímero y fragmentado. Sin embargo, mientras más se adentraba en estas relaciones, más se preguntaba si realmente estaba preparado para las verdades que el camino le ofrecía. Las antiguas heridas, esas que su madre había probado de ocultar, empezaban a asomarse, y Javier se sintió pequeño ante la magnitud de aquel legado que lo había envuelto. Finalmente, después de días de conversaciones interrumpidas por momentos de reflexión, la llamada que tanto había esperado llegó. Uno de sus parientes, que había sido la voz más distante, deseaba reunirse en persona. Esa invitación desencadenó una mezcla de emoción y terror. ¿Era esto lo que su madre esperaba que él hiciera? A medida que la fecha se acercaba, la certeza de que estaba a punto de cruzar un umbral lo llenaba de ansiedad. Enfrentar a sus parientes traería consigo consecuencias, y esa primera reunión podría definir no solo su futuro sino también el de su historia familiar. La pregunta que lo atormentaba era clara: ¿sería un reencuentro o un conflicto abierto? Con esa inquietud palpitante en el fondo de su ser, Javier preparó su mente para lo que vendría, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba. Las luces de la ciudad brillaban con una intensidad nueva mientras él pensaba en lo que se estaba formando. ¿Podría ser esta la resolución que necesitaba para finalmente redescubrir su identidad? El día de la reunión llegó sin previo aviso, como una tormenta inminente que arrebata la calma. Javier se miró al espejo con una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Qué podría esperar de este encuentro? Las imágenes de su madre le vinieron a la mente, recordándole lo que había sacrificado por su familia. Tenía que ser fuerte, solo así honraría su memoria. Eligió un look casual, pero con cierto aire de formalidad, queriendo proyectar una imagen de confianza que aún no sentía por dentro. Antes de salir, inhaló profundamente, sintiendo como el aire fresco de la mañana le ofrecía una calidez esperanzadora. Cada paso hacia la sede del encuentro resonaba en su mente como un tambor inquietante, marcando el ritmo de una incertidumbre palpable. Al llegar al lugar, la multitud de rostros anónimos le pareció una representación de todo lo desconocido y oculto en su vida. Javier se detuvo un momento para observar, intentando descifrar cuál de ellos podría ser su pariente. Sin embargo, no parecía fácil. Hombres y mujeres conversaban animadamente, compartiendo risas que resonaban como ecos de vida familiar en la que él no había tomado parte. Cuando finalmente lo vio, fue como si una sombra de reconocimiento surcara el aire. Un hombre de complexión robusta y cabello encanecido se mostró muy familiar. Era su tío Luis, de quien había oído hablar en las historias de su madre, pero a quien nunca había conocido. La mirada de Luis era intensa, como si a través de sus ojos pudiera leer la historia de Javier. «Eres un valiente, Javier», dijo Luis con un tono que mezclaba orgullo y melancolía. Pocos se atreven a buscar su verdad. La afirmación, aunque reconfortante, también mezclaba en Javier un torrente de emociones. Era el primer reconocimiento de su búsqueda, pero también el temor por lo que podía venir. Mientras intercambiaban saludos, las conversaciones alrededor se desvanecieron. Ya no había un ambiente de extraños, sino una atmósfera cargada de preguntas y certezas no expresadas. Luis lo guió a una esquina apartada y empezaron a hablar sobre Beatriz, sacando a la luz recuerdos ocultos y anécdotas significativas. Las palabras fluyeron,
pero Javier sentía que estaban construyendo un puente sobre aguas turbulentas de historia familiar. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Javier no pudo evitar sentir una tensión creciente. Luis compartía relatos que tocaban temas que él había evitado en su vida. Un contexto de traiciones y secretos antiguos salía a la luz. La energía en el aire se volvía eléctrica, cada revelación ponía a prueba su resistencia emocional. Se percató de que no solo se encontraba ante su familia, sino frente a narrativas que tañían en su ser una verdad más profunda y oscura. Tu madre fue una mujer valiente, pero no te ha contado todo, dijo Luis con un tono grave, deteniéndose para observar la reacción de Javier. En ese instante, una ola de angustia y curiosidad lo invadió. Las palabras de su tío eran un aviso, una puerta que podría abrirse a un conocimiento que estaba más allá de su control. La revelación lo punzó hasta los huesos. ¿Qué más había en el relato que su madre había mantenido oculta? La ansiedad se filtró a través de su ser mientras pensaba en la vida que había llevado hasta ahora, ajeno a las verdades que formulaban su origen. Había interrogantes que necesitaban respuesta, y el peso del legado comenzaba a agobiarle. En el fondo de su mente resonaba una inquietud persistente. ¿Estaba al borde de un descubrimiento transformador o era solo el inicio de un conflicto desgarrador? Luis continuó. La historia de nuestra familia está llena de matices que pocos conocen. Te ofrece la oportunidad de comprender no solo a Beatriz, sino a ti mismo. Las palabras sonaron como un susurro de promesa y advertencia al mismo tiempo. Javier se sintió atrapado entre la búsqueda de sus raíces y el temor a lo que podrían revelar. Este primer encuentro no solo delineaba su futuro inmediato, sino también desafiaba su visión del pasado. A medida que se preparaba para profundizar en lo que Luis tenía que decir, comprendió que se encontraba a un paso de una verdad impactante. ¿Sería capaz de enfrentarlo? La tensión en el aire lo envolvió mientras Javier se preparaba para dar un salto hacia lo desconocido, dejando a un lado sus miedos por un momento. Allí, en medio de su familia distante, estaba dispuesto a desentrañar las capas de su historia, incluso si eso significaba confrontar revelaciones que podrían cambiar, para siempre, lo que él creía de sí mismo. Cuando Luis comenzó a desglosar la historia de Beatriz, Javier sintió que su mundo se tambaleaba. Las palabras de su tío eran como un libro abierto que le revelaban no solo la vida de su madre, sino las sombras que la habían acompañado durante todos esos años. Una parte de él ansiaba escuchar más, mientras que otra temía lo que pudiera descubrir. Tu madre tomó decisiones difíciles, decisiones que a veces no comprendimos, dijo Luis, haciendo una pausa para dejar que las palabras penetraran en la mente de Javier. Con cada frase, el peso de la conversación se hacía más palpable. Javier se encontró atrapado en una danza de sentimientos encontrados, orgullo por la valentía de su madre y dolor por las consecuencias de sus elecciones. En su interior, Javier comenzó a cuestionarse. ¿Sería él el tipo de persona que podría hacer lo mismo? Esa pregunta lo atormentaba mientras su conciencia se repleta de imágenes de su vida actual, donde constantemente había jugado seguro, evitando riesgos que lo pudieran llevar a nuevas alturas. La vida que había llevado hasta ahora no había estado exenta de sacrificios, pero nunca había estado tan cerca de enfrentar la verdad de su legado. Había muchas cosas que tu madre no quería que supieras para protegerte. A veces, las verdades son más dolorosas que las mentiras, continuó Luis. Javier sintió que su imagen de la vida que había conocido se desmoronaba. La figura de su madre, a la que había idealizado como un ícono de fortaleza, comenzaba a mostrar fisuras. Era posible que esa misma fortaleza estuviera construida sobre secretos. Esa noche, Javier se despidió de Luis con un nudo en el estómago. La conversación había sido intensa y transformadora, pero quedó con la sensación de que estaba a punto de abrir una caja de Pandora que cambiaría todo lo que creía saber de su madre y, posiblemente, de sí mismo. Mientras caminaba hacia su departamento, su mente trataba de asimilar cada fragmento de información. Como un rompecabezas, las piezas comenzaban a encajar, revelando una imagen distorsionada que no había previsto. Al llegar a casa, el silencio se sentía abrumador. Se sentó a la mesa y, en un intento de organizar sus pensamientos, comenzó a escribir un diario. Cada palabra era un paso hacia la claridad, una búsqueda de entendimiento. A medida que documentaba sus sentimientos y reflexiones, Javier empezó a darse cuenta de que la historia de su madre no solo era su legado, sino también una lección sobre su propia vida. Era el momento de enfrentar sus miedos.
Luis había mencionado que la historia de la familia estaba llena de matices que podían ser dolorosos, pero también liberadores. Javier decidió que, en lugar de temerlas, las exploraría. La incomodidad de lo desconocido podía ser un puente hacia un nuevo capítulo de su vida. Con cada párrafo escrito, su determinación se crecía. No solo iba a desentrañar los secretos familiares, sino que iba a enfrentarse a su propia historia. El miedo que había sentido al principio comenzó a transformarse en una chispa de coraje. Mientras se preparaba para su próxima reunión con Luis, Javier decidió que no solo quería saber lo que había sucedido en su familia, quería comprender qué significaba realmente para su futuro. La búsqueda de su identidad no iba a ser fácil, pero estaba determinado a recorrer cada paso del camino. Sin embargo, una inquietud latente le recordaba que, por cada respuesta que pudiera encontrar, había potencialmente más preguntas por venir. Abrir esa puerta podría llevarle a un lugar donde la verdad no siempre es amable. Lo que aún no sabía era que esta búsqueda lo pondría cara a cara con verdades no solo sobre su madre, sino sobre él mismo, su valor, sus decisiones y su propio destino. La noche anterior a su próxima reunión, Javier apenas pudo dormir. Un torrente de pensamientos recorrió su mente. Había llegado el momento de enfrentar un nuevo horizonte, donde cada revelación le diría mucho más sobre quién era realmente. Pero, estaba preparado para lo que podría descubrir acerca de él y su familia. Con esta incertidumbre vibrando en el aire, Javier se dio cuenta de que había sentado las bases para una transformación deliberada. Así, se dispuso a dar el salto, bien consciente de que lo que estaba por venir podría cambiar todo. ¿Sería capaz de soportar el peso de la verdad? A primera hora de la mañana, Javier sintió la presión de la jornada. Había preparado preguntas para Luis, un compendio de inquietudes que se agolpaban en su mente como nubes oscuras listasen por descargar. La idea de que cada respuesta desencadenaría un nuevo torrente de incógnitas lo mantenía en un estado de ansiedad constante. Sin embargo, sabía que no podía retroceder. La búsqueda de su verdad era imperativa. Cada paso hacia la oficina de su tío se sentía más pesado que el anterior. El espacio parecía vacío y ajeno, como si la estructura misma cambiara bajo el peso de sus pensamientos. Su relación con Luis era distinta tras la última conversación. Ahora, no eran solo tío y sobrino, sino dos exploradores en una búsqueda compartida. La idea de abrirse a Luis le aterrorizaba, pero su deseo de conocimiento superaba el miedo. Al llegar, Luis lo recibió con una expresión seria, un reflejo de la intensidad de lo que estaban a punto de abordar. Javier, hoy es un día importante, dijo Luis, mientras ambos se dirigían a una sala sin distracciones. Prepárate para escuchar y sentir. La verdad puede ser hiriente. Javier asintió, su determinación se agudizó. Estoy listo. Necesito entender cada parte de lo que sucedió. No solo por mi madre, también por mí. Con una respiración profunda, Luis comenzó a desglosar más detalles de la historia familiar, interacciones tensas, silencios cómplices, decisiones que moldearon no solo el destino de Beatriz, sino de cada uno de ellos. Javier escuchaba atentamente, sintiendo cada palabra como un eco en su ser. Se dio cuenta de que las lecciones de su madre no eran solo advertencias, sino oportunidades para su propio crecimiento. Tu madre vivió en constante conflicto interno entre sus deseos y sus responsabilidades, continuó Luis. Las decisiones que tomó, aunque difíciles, la definieron, y también te definirán a ti, si decides aprender de ellas. La referencia a su propia vida resonó profundamente en Javier. En ese momento, se encontró ante un dilema moral personal. ¿Seguiría el camino seguro que había elegido hasta ahora, o tendría el valor de explorar lo desconocido y desafiar los aspectos más oscuros de su legado? Con cada historia, comenzó a vislumbrar sus propios patrones de comportamiento. Siempre había evitado los riesgos que ahora se presentaban ante él. Pero, ¿qué me detiene?, pensó. ¿Es el miedo a hacer lo incorrecto, o a no ser suficientemente valiente? A medida que la conversación se intensificaba, Luis reveló un secreto más profundo, un nombre, una figura del pasado que había estado oculta. Se llama Mateo, un hermano de tu madre que nunca llegó a conocer. La carga de su existencia fue demasiado para ella, y prefirió mantenerlo en la sombra. El corazón de Javier se aceleró. Esa revelación le aportaba un nuevo contexto. Comprendió que, al igual que su madre, había estado escondiendo partes de su propia historia. La revelación de Mateo era,
a la vez, un desbloqueo de un legado familiar y una advertencia de su propia tendencia a evitar lo que le resulta incómodo. En ese momento crítico, sintió que la sala se llenaba de posibilidades. Empezó a cuestionar los aspectos de su vida que había ignorado, esos rincones oscuros donde había acumulado principios de seguridad que ya no servían. Javier decidió que no podía seguir operando desde el miedo, mientras se alzaba de la silla, comprometido a desentrañar la verdad sobre Mateo y sobre sí mismo, y la urgencia de su búsqueda tomó un nuevo giro. Necesitaba encontrar a su tío, realizar una conexión que pudiera brindarle respuestas sobre su familia y, más importante, sobre su identidad. Mientras Luis hablaba, algo dentro de Javier comenzaba a cambiar. Sentía que cada revelación lo empujaba a una lucha por el valor y la autenticidad personal. Pero, ¿realmente estaba listo para afrontar la historia que se había mantenido oculta tanto tiempo? Una sensación de desafío y emoción se apoderó de él. Al despedirse de Luis, Javier sabía que había tomado una decisión crítica. Iba a buscar a Mateo y desenterrar lo que había estado oculto por tanto tiempo. La verdad no solo iba a cambiar su relación con su madre, sino que también revelaría quién era realmente. Al salir, un pensamiento lo golpeó con dureza. ¿Y si lo que encontrara fueran verdades que derrumbaran su vida tal como la conocía? Con esa inquietud vibrante en su pecho, la búsqueda apenas comenzaba. Javier se detuvo en la acera, sintiendo el frío del adoquinado traspasar sus zapatos. Las palabras de Luis resonaban en su mente, cada sílaba un eco que reverberaba en su conciencia. La figura de Mateo se proyectaba en su imaginación, una sombra que había estado escondida durante años, un líder invisible que podría cambiar su propio destino. Se dio cuenta de que cualquier desplazamiento habitual en su vida profesional palidecería ante la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. Decidió que su primera acción debía ser investigar. Cada paso que daba hacia su casa se sentía más pesado, un reflejo del peso de las revelaciones que llevaba consigo. Su ordenador le aguardaba como un portal hacia la verdad. Nunca había sido su herramienta favorita, pero ahora se convirtió en su aliado. Detenido frente a la pantalla, buscó registros, nombres y, finalmente, cualquier indicio de Mateo. Se dio cuenta de que había sido un espectador en su propia vida, había permitido que otros decidieran por él, que lo guiaran por caminos preestablecidos. Sin embargo, esa tarde, estaba decidido a retomar el control. Navegando entre documentos y archivos antiguos, encontró un viejo correo que su madre había enviado a un amigo. Había anotado detalles sobre una familia que se había desvanecido en el tiempo. Conexiones rotas, pensó Javier, y esa noción lo inquietó. Decidió que cada palabra y cada dato tendrían un peso en su búsqueda. Con las primeras pistas en mano, los días siguientes se convirtieron en una combinación de entusiasmo y desasosiego. La tensión de descubrir quién era realmente Mateo, y cómo encajaba en la narrativa familiar, lo empujaba a actuar. Se forzó a salir de su burbuja de seguridad, cambiando reuniones de trabajo por visitas al archivo de registros en la ciudad. En su profesionalismo, encontró una chispa de determinación nueva. Recorría pasillos repletos de documentos, preguntando sobre Mateo con una mezcla de timidez y audacia. Las palabras hermano de Beatriz a menudo producían reacciones de sorpresa, algunas con un aire de inmediata compasión. Cada conversación lo acercaba un poco más a su objetivo, pero también intensificaba la tormenta interna en su mente. Se planteaba si sus propias decisiones lo llevarían a un camino donde la revelación de Mateo sería liberadora o devastadora. Fue en esas horas de búsqueda que comenzó a vislumbrar destellos de su propio potencial. Javier se dio cuenta de que había estado limitándose a sí mismo, emulando un rol que ni siquiera le pertenecía. En medio de la incertidumbre, empezó a valorar el coraje para enfrentar lo desconocido. Cada documento nuevo era una oportunidad, cada respuesta un ladrillo que podía servir para edificar su propia identidad. Finalmente, en un día especialmente intenso, descubrió una dirección vinculada a Mateo. La información lo atrapó en un estado de suspenso. Era un punto de partida, la puerta a un mundo nuevo, pero también una invitación al desafío más crucial. Con el pulso acelerado, Javier se cuestionó en silencio: ¿estoy preparado para abrir la puerta de lo que podría hacer tambalear mi vida? Mirando la dirección en una hoja de papel, se dio cuenta de que la búsqueda de Mateo no era solo una búsqueda de respuestas, sino una confrontación con sus propios miedos. Mientras se alejaba del archivo, sintió un calofrío recorrer su espalda. La urgencia lo empujaba hacia adelante,
pero una pregunta persistente placaba su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la verdad? ¿Y qué pasaría si esa verdad lo transformaba por completo? Javier supo que el momento estaba cerca. No podía escapar de su destino. Debía elegir, afrontar el desafío de desenterrar el pasado o abandonarlo y permitir que continuara atormentándolo. Con la dirección en mente, el siguiente paso se perfilaba nebuloso pero inevitable. La historia de Mateo y su propio viaje estaban a punto de entrelazarse de manera irreversible. Javier se despertó con el sonido del despertador resonando en sus oídos, su mente aún atrapada entre los recuerdos de la noche anterior, donde una imagen se repetía, la dirección apuntando a un futuro incierto. El recuerdo de su hallazgo lo llenó de una mezcla de ansiedad y excitación, marcando una bifurcación en su camino profesional y personal. Desayunó casi automáticamente, el café caliente le daba energía pero no claridad. Mientras masticaba a duras penas el croissant, pensó en su trabajo. Su vida laboral, marcada por la rutina y el cumplimiento de objetivos, ahora parecía distante, irrelevante. Aquellas reuniones en las que solía exhibirse se sentían como meras distracciones, comparadas con la verdad que estaba a punto de encarar. La búsqueda de Mateo lo había sacudido de su letargo. Una chispa de ambición comenzaba a avivarse en su interior, y sabía que debía aprovecharla. A medida que avanzaba en su día, sus pensamientos navegaban entre lo conocido y lo desconocido, y un nuevo sentido de determinación comenzaba a formarse. En lugar de buscar aprobación, su mente se enfocaba en la autenticidad. ¿Quién era Javier sin las definiciones impuestas por los demás? Se enfrentaba a una oportunidad única de reconstruir su propia narrativa profesional, no solo en el ámbito de su carrera, sino en todos los aspectos de su vida. ¿Por qué permitía que sus inseguridades lo guiaran hasta ahora? Al llegar a la oficina, el constante murmullo de sus colegas contrastaba con el torbellino de pensamientos que habitaba en su cabeza. Atendió correos, pero el deseo de averiguar más sobre Mateo se intensificaba. Así fue como decidió proponer un proyecto innovador en su trabajo, un enfoque audaz del análisis de datos. Sabía que tenía la capacidad de llevar esta propuesta a un nuevo nivel, pero el miedo a ser juzgado aún acechaba en su interior. Sin embargo, esta vez era diferente. Había comprendido que el cambio no podía esperar. Durante el almuerzo, Javier se reunió con un grupo de colegas. En lugar de compartir anécdotas triviales, presentó su propuesta de manera entusiasta, aunque dentro de él vibraba la incertidumbre. Las miradas atentas y los murmullos de curiosidad lo hicieron sentir querido, pero algunas siembras de escepticismo brotaron. ¿Por qué arriesgarse?, parecía preguntar el aire. Sin embargo, él eligió no prestar atención a esa voz interna que le decía que se mantuviera en la seguridad. Era hora de salir de la sombra. Cuando finalizó su exposición, sintió un aluvión de alivio. Había defendido su idea con firmeza y pasión, y aunque no todos respondieron de inmediato, supo que había un cambio en el ambiente. Había planteado algo radical, y poco a poco, comprendía que lo que realmente contaba era su valentía para hablar. La voz de Javier comenzaba a afirmarse, un eco de su búsqueda personal que se proyectaba más allá de obtener reconocimiento profesional. A medida que la jornada avanzaba, un correo de su superior apareció en su bandeja de entrada. Su corazón se disparó. El mensaje era breve, pero prometedor: reunámonos mañana para discutir tus ideas. Sentía que esa era una nueva puerta empujada a abrirse, donde la búsqueda de su identidad comenzaba a entrelazarse con su trabajo. La posibilidad de un cambio profesional al mismo tiempo que descubriese la verdad sobre Mateo era electrizante. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, el viejo miedo emergió nuevamente. ¿Qué sucederá cuando enfrente a Mateo? La encrucijada de su vida empezaba a ser cada vez más evidente. Cada decisión que tomaba lo acercaba más a un enfrentamiento inevitable con su pasado. Esa noche, tras un día de pequeños triunfos, Javier se sentó frente al ordenador de nuevo. Comenzó a escribir un plan de acción, no solo para su presentación, sino también para la futura reunión con Mateo. Sintió que estaba construyendo un puente hacia su pasado, un primer paso hacia la verdad que le permitiría definir su futuro. Con cada palabra, se dotó de poder, desenterrando valores y experiencias que había mantenido a raya. Una revelación se apoderó de él. Mateo no solo era una figura de su historia familiar, sino que también era un espejo que reflejaba aspectos de sí mismo que no había querido ver. Cuando finalmente presionó guardar, Javier se enfrentó a un nuevo dilema. ¿Estaba listo para abrir la caja de Pandora que significaba descubrir la verdad detrás de Mateo?
La noche lo despedía con un aire misterioso, dejando entrever que las respuestas estaban a punto de transformarlo de maneras que todavía no podía imaginar. Javier se despertó al día siguiente con una mezcla de expectación y nerviosismo. La reunión con su superior resonaba en su mente como un eco constante. Había llegado el momento de enfrentarse a la posibilidad de un futuro diferente, pero también a la oportunidad de descubrir la verdad sobre Mateo, un aspecto inquietante de su pasado que había mantenido en la sombra. Mientras se preparaba, no podía evitar cuestionar la relevancia de la presentación en comparación con lo que estaba a punto de descubrir en su vida personal. El trayecto a la oficina se sintió interminable. Las luces de la ciudad parecían reír de su ansiedad mientras reflexionaba sobre lo que significaría abrir esa puerta. Había un peso metafórico sobre sus hombros, una carga entrelazada con sus miedos y la necesidad de avanzar. Al llegar a su puesto de trabajo, se tomó un momento para respirar, reafirmando que hoy no solo se trataba de su propuesta profesional, sino de una transformación completa. La hora de la reunión llegó, y el corazón de Javier latía intensamente. Su jefe, un hombre que había sido crítico en el pasado, lo recibió con curiosidad. Mientras desarrollaba su idea sobre el proyecto, las palabras fluyeron con claridad. Javier expuso su visión, un enfoque innovador que no solo transformaría su departamento, sino que también podría redefinir su carrera. En el fondo, sabía que había un coraje latente en su voz, un coraje que también lo llevaba a confrontar lo que había estado evitando. Cuando su superior empezó a hacer preguntas, Javier sintió oleadas de inseguridad, como si la incertidumbre lo envolviera nuevamente. Pero antes de dejar que el miedo lo paralizara, se recordó a sí mismo su nueva misión. No estaba allí solo para obtener aprobación, sino para expresar su autenticidad. Las preguntas se fueron convirtiendo en un diálogo constructivo, lo que le hizo entender que su propuesta resonaba con el liderazgo. En medio de esa discusión, el cliché de que la vida es lo que uno hace de ella se hizo tangible. La reunión terminó con su jefe mostrándose entusiasmado y dispuesto a respaldar la iniciativa. Lo que antes sentía como una carga se transformó en una poderosa herramienta de reivindicación personal. Sin embargo, mientras la jornada laboral continuaba y la celebrada victoria anidaba en su pecho, un nuevo pensamiento se sembró en su mente. La confrontación con Mateo no podía ser ignorada. Con cada correo y cada reunión, la presión de descubrir la verdad sobre su familia aumentaba. Diego, su mejor amigo, había intentado quitarle el remordimiento por no haber buscado a su hermano, pero Javier sentía que no podía eludir el tema. No solo se trataba de él, era esencial confrontar su historia familiar. Esa noche, sumido en la oscuridad de su habitación, Javier se encontró revisando la información que había recopilado sobre Mateo. Su corazón se agitaba mientras leía fragmentos de cartas que jamás había imaginado tener. Convenciéndose de que el camino adelante no se trazaba solo con su trabajo, comprendió que buscar la verdad sobre Mateo era igual de crucial. Si quería realmente vivir de acuerdo con su autenticidad, no podía permitir que el miedo lo dictara. Un inevitable giro de eventos lo llevó a hacer una búsqueda más profunda. En la búsqueda de respuestas, Javier notó que cada descubrimiento sobre Mateo no solo iluminaba el pasado, sino que también ofrecía una perspectiva sobre él mismo. ¿Qué secretos escondía su familia? ¿Por qué había evitado escalofriantes reflexiones sobre su origen? Cada papel, cada fotografía, parecía ser un hilo olvidado que conectaba su historia personal con la historia de su padre y su hermano. Con la determinación renovada, hizo una elección audaz. Al finalizar su jornada laboral del día siguiente, se dirigiría a la última dirección que había encontrado. Un impulso psíquico lo guiaba. Ya no habría más procrastinación. Estaba preparado para lo que encontrara detrás de esa puerta, un paso crucial hacia la resolución de un conflicto interno que lo había atormentado demasiado tiempo. Esa noche, se quedó dormido con una pregunta resonante. ¿Qué le depararía el reencuentro con Mateo y qué verdades habían estado ocultas en su vida, listas para ser reveladas? La sensación de inquietud pura le invadía y, al mismo tiempo, una certeza emergente: lo que fuera que descubriera, sería el catalizador que lo transformara por completo. Javier se despertó con un nudo en el estómago y una claridad resplandeciente. El día que había estado esperando se había materializado, marcando una encrucijada crucial en su vida. Sin dudarlo, preparó un pequeño equipaje con notas e historias sobre su madre y el misterio que rodeaba a Mateo, su hermano desconocido. Un último vistazo al espejo reveló a un Javier decidido. El temor que una vez lo definición lo había encontrado ahora como un impulso hacia su verdad.
La búsqueda de su identidad había comenzado a tomar forma. Al llegar a la dirección que había localizado en sus investigaciones, la ansiedad se convirtió en expectación. La casa frente a él reflejaba una historia por descubrir. Respiró profundamente y se acercó a la puerta. Con cada paso, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué le diría a Mateo? ¿Sería él el tipo de persona que podría aceptar su historia? El miedo, aunque presente, se transformó en determinación. Esta era la oportunidad para confrontar no solo a su hermano, sino también a los secretos que tanto lo habían atormentado. La puerta se abrió y, frente a él, un hombre de mediana edad lo observó con incredulidad. Javier, pronunció con una mezcla de sorpresa y desconcierto. La voz era un eco del pasado, resonando en Javier como un eco familiar. El abrazo entre ellos, aunque inicial y titubeante, era un símbolo de muchas cosas: dolor, historia, y una conexión tardía que podía ser sanadora. Javier sintió que, al cruzar el umbral, no solo estaba accediendo a la vida de su hermano, sino también reconstruyendo partes de sí mismo que habían estado abandonadas. Con el tiempo como su aliado, Javier y Mateo comenzaron a compartir sus vidas. Las historias fluyeron entre ellos como un río que buscaba su cauce. Entendió que Mateo había tenido su propia lucha por descubrir su lugar en el mundo, marcada por la ausencia de su madre y la carga de su pasado. Javier se percató de que cada revelación de Mateo servía como un espejo, donde podía ver fragmentos de su propia historia, sus elecciones y la vida que había llevado hasta entonces. Con cada palabra compartida, las sombras de su legado se comenzaron a disipar, dando paso a la luz de una nueva conexión fraterna. Juntos, se proponían reconstruir el pasado. Visitaron la casa de Beatriz, donde Javier había crecido y había lidiado con sus recuerdos. Con Mateo a su lado, recordó momentos de su madre que había asumido como un legado de dolor, pero ahora podían ser transformados en enseñanzas valiosas. Con el tiempo, un nuevo ritual se estableció en sus vidas, el recuerdo de su madre como una figura llena de amor y valentía, y no solo como la que había cargado con secretos. Javier entendió que la fuerza que siempre había buscado estaba primordialmente en honrar la memoria de su madre y reconocer la existencia de su hermano. La conexión entre los dos hombres fue un vehículo de transformación. Javier, que había dejado de lado sus ambiciones profesionales por el miedo a perder su familia, comenzó a redescubrir su propósito. A medida que se fortalecía el vínculo, Javier se sintió seguro para presentarse nuevamente ante su jefe con ideas aún más audaces. Con las lecciones aprendidas de Mateo, se lanzó a proponer un cambio radical en la estrategia de trabajo que podía revolucionar su departamento. El día de la presentación fue una culminación de su viaje. Con confianza renovada, se enfrentó a su equipo, compartiendo no solo su visión, sino también incorporando anécdotas sobre su familia. Cada palabra resonaba con autenticidad. Javier ya no se sentía dividido, tenía una nueva fortaleza que provenía de su historia personal. Al final de esa reunión, los aplausos resonaron en la sala como un canto de victoria. Su propuesta fue no solo aceptada sino alabada. La reconciliación con su pasado y su nuevo compromiso con su futuro se sienten entrelazados, y, en ese impulso de éxito, Javier llegó a sentir por primera vez que estaba en plena posesión de su destino. Finalmente, la transformación culminó. Javier aceptó su herencia, no solo la de su madre, sino también la de su hermano. La búsqueda de Mateo había iluminado su camino, permitiéndole claro que el legado que portaba era uno de amor, no de secretos. En los días siguientes, las revitalizadas relaciones familiares y profesionales empezaron a florecer, creando un plano para un futuro donde cada decisión lo moldeaba de manera consciente. Ahora, sentido un verdadero sentido de pertenencia y fortaleza, Javier por fin se sintió completo. Las sombras del pasado habían desaparecido, y la luz de un nuevo amanecer iluminaba sus pasos. Sabía que nunca estaría solo, y que cada desafío que ahora enfrentara sería otra oportunidad para crecer. La historia que había luchado por construir sería contada con orgullo, y había llegado a un lugar donde finalmente podía ser él mismo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.